La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas. Estamos en este domingo 24 del tiempo ordinario, vamos avanzando, ya prácticamente avanzando con esta semana. Nos restarán 10 semanas para terminar este año del ciclo A. Estamos iniciando nuevamente el ciclo, ¿no? Recuerden, hemos leído el evangelista y estamos leyendo el evangelista Mateo. Así que es aprovechar estos días, este tiempo, como dice la Escritura, no llegaremos a ser superiores al Maestro, pero sí lo que se busca es que lleguemos a ser como el Maestro en cuanto a santidad. Y necesitamos, por lo tanto, estar en el discipulado del Maestro para llegar un día a contemplar su rostro, contemplarle en la eternidad. Bien, estamos en este mes de septiembre, ya pocos días faltan para celebrar el 15 de septiembre, nuestra independencia, de camino al bicentenario. Darle gracias a Dios porque nos bendice y nos da esa tierra hermosa. Y como dice la oración del hondureño, bendiga a Dios la pródiga tierra que nos dio. Que nos bendiga a cada uno de nosotros. ¿Y de qué forma podemos nosotros honrarla? Pues siendo buenos ciudadanos y sobre todo buenos cristianos, acercándonos a la palabra de Dios, porque estamos en este mes de septiembre también, mes de la palabra, mes de la Biblia, mes para leer la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, para acercarnos a ella y alimentarnos siempre de la palabra. Por eso necesitamos, para hacer nuestro ejercicio el día de hoy, colocarnos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden, de no hacerlo, nos quedaría como una lectura romántica o una lectura piadosa, pero no una lectura orante. Eso es lo que buscamos, ¿no? Una lectura orante de la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para que nos dé hambre y sed de la palabra, para gustarla, ¿no? Para saborear la palabra de Dios. Por eso hagamos ahora la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy queremos consagrarnos a tu amor, queremos colocarnos en tus manos. Espíritu Santo, hoy te pedimos que abras nuestra mente para tratar un tema tan importante, Espíritu Santo, como es el perdón. Abre nuestros corazones, sobre todo, para no vivir en el resentimiento, para no ir guardando rencores en nuestra vida, pero sobre todo abre nuestros labios para acudir al perdón y sobre todo a proclamar las maravillas que tú vas realizando en nuestros corazones. Danos hambre y sed de la palabra, para gustarla, para saborearla. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, 4 preguntas sencillas, no nos complicamos en este ejercicio, lo que buscamos es, a partir de la sencillez, acercarnos al Señor, que nos habla por medio de su palabra. Primero, lectura, luego meditación, después la oración y por último la acción junto con la contemplación. Lo hacemos aquí. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Acerquémonos a la palabra de Dios. Acerquémonos, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Búsquelo por favor en su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Ahí encontramos el texto para este domingo. Es un texto hermosísimo. Nos habla del perdón. Y eso es necesario tenerlo muy presente en nosotros, porque tarde o temprano necesitamos acudir al perdón. Quizá ahora no, quizá posiblemente sí, cada uno sabrá cómo está su corazón. Así que es necesario reflexionar el día de hoy sobre este tema del perdón. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se lo arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos leído el texto hermosísimo, como les decía. Habla hoy sobre el perdón. Ustedes van a la primera lectura, tomada del libro del Eclesiástico, también encontrarán, como siempre, tienen la primera lectura en relación con el Evangelio, entonces hablará del mismo tema del perdón. Y sobre todo los mandamientos, ¿no? O sea, recordemos que la base de los mandamientos, como decía San Pablo la semana pasada, es el amor. Pues bien, nos habla hoy del perdón, si hagamos un poco de memoria de dónde venimos. Este texto de hoy es lo que seguiría de lo que escuchamos el domingo recién pasado, cuando Jesús habla de la corrección fraterna. Si tu hermano comete un pecado, amonéstalo a solas. Si cambia, ¿qué decía? Habrás salvado a tu hermano. Recuerden que la condición o lo que se busca con la corrección fraterna es la salvación del hermano. Y decía la primera lectura del domingo pasado, habrás salvado también tu vida. Lo que se busca es la salvación, no la condenación con la corrección fraterna. Y para que se dé la corrección fraterna, les decía la semana pasada, se necesita, como también decía San Pablo, el amor. Si no hay amor, no hay corrección. Lo que hay es un juicio, lo que hay es una condena, lo que hay es aplastar a la persona y de eso estamos muy acostumbrados a hacerlo. Lo que necesitamos es amar a la persona. Si yo voy a corregir a una persona es porque lo he amado y porque lo amo le voy a ayudar a crecer. Si no, lo contrario, repito, eso es un juicio atroz. Muy bien, si no cambia, díselo a 2 o 3. Si no cambia con 2 o 3, pues díselo a la comunidad y si no cambia, pues ya trátalo como un pagano o un publicano. Pero, les decía, también en el mismo texto del domingo pasado terminaba diciendo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre y le piden al Padre, el Padre se los concederá, sea lo que fuere. Si nos reunimos, obviamente, para pedir por la conversión de este hermano que está en pecado, pues podrá cambiar, porque fuere lo que fuere, mi Padre se lo va a conceder. Y es necesario pedir por la conversión de esa persona. No es que me voy a desentender de esa persona y adiós, no, es orar por él. Luego entonces, partiendo de eso que hemos leído la semana pasada y vivido sobre todo,
nos encontramos a Pedro preguntando, bueno, y si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarlo? La ley decía 7 veces. Y muchos llevaban cuentas. Te perdoné 1. Bueno, ya te perdoné 2. Cuidado, te faltan 5. Ya te perdoné 3. Cuidado, te faltan 4. Y así llevaban cuentas. Y entonces, ¿cuántas veces debo perdonar? Le pregunta Pedro a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? No solamente 7, sino 70 veces 7, o en alguna traducción sería 77, o sea, siempre. No es que es un número, no es que debemos multiplicar para ver cuántas veces debo perdonar, más de 400 veces, no. Es siempre, siempre debemos perdonar. Y es a partir de esa experiencia del perdón que Jesús le va a dar una parábola hermosísima de aquel hombre que le debía muchos millones, dice el texto, al rey. El rey quiere ajustar cuentas, el rey es el padre, quiere ajustar cuentas y entonces llama al primero, ¿cuánto me debes? Mucho. Pues bien, a vender a este hombre porque no me puede pagar. ¿Y qué dice el hombre? Señor, perdóname. El rey le perdona la deuda. Y fíjense bien, no solamente le perdonó a ese que no le había pagado, sino que le borró la deuda. Le debía muchos millones, dice el texto, y le perdonó todo. Lo dejó ir, libre. Ya no me debes nada, vete. Vayamos pensando en Dios perdonándonos a nosotros y cuánto nosotros le debíamos al Señor por nuestros pecados. Cuánto Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros, ¿no? Habría que pensar en eso. Cuánto Dios le perdona a la humanidad. Cuánto Dios perdona al ser humano. Mucho, siempre. Y como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar, los que nos cansamos somos nosotros, lamentablemente, de acudir a la misericordia de Dios, creyendo que Dios no nos va a perdonar. Pero bien, y entonces, una vez perdonada la deuda, aquel hombre pudo haber salido contento, feliz, y con ese deseo de también saber perdonar a otros. Pero no, dice el texto que se encuentra con uno que le debía poco, menos de lo que este hombre debía al rey, y entonces lo agarra por el cuello, dice el texto, y le empieza a decir, págame lo que me debes. A él se le había perdonado muchos millones, pero él no podía perdonar a aquel que le debía poco. Había una deuda, sí, pero no lo podía perdonar. Y entonces lo agarra por el cuello, lo mete en la cárcel, aun a pesar de que ese hombre, igual que él, le había suplicado. Así como él le suplicó al rey, este otro hombre le suplicaba a él y no fue capaz de perdonarlo, sino que lo mete en la cárcel. Obviamente vemos varias partes, ¿no? Está la pregunta de Pedro, está la respuesta de Jesús y está la parábola que tiene 3 partes. Cuando llega el rey a saldar cuentas, cuando aparece este hombre agarrando por el cuello a la otra persona que le debía y por último lo que sucede como conclusión moral del acontecimiento. Como este hombre no había podido perdonar a su amigo que le debía poco, entonces van donde el rey, lo llaman a este hombre y entonces dice el texto que lo meten en la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Y termina diciendo Jesús como una sentencia, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdonar de corazón. Fíjense bien, hablar del perdón es bien fácil. Decir tienes que perdonar o tengo que perdonar. Es bien fácil expresarlo, pero la vivencia es muy difícil, es bien difícil, sobre todo cuando ha habido una herida tremenda. No estamos hablando solamente de la deuda, hablemos también de esas heridas. Por ejemplo, la muerte de un hijo por la violencia, una mamá, un papá va guardando ese sentimiento, ese rencor, una violación, un maltrato, una violencia, una separación, una infidelidad, en fin, tantas cosas que pueden suceder que hablar del perdón así nomás suena bastante bonito, pero la experiencia es muy diferente. Por eso vamos a ir a la segunda parte de nuestra lectura divina para seguir hablando de este tema del perdón. Como les decía, queridos hermanos, hablar del perdón es bien fácil hasta cierto punto. Digo, hablarlo. Pero experimentar el perdón es muy difícil.
Podemos experimentar el perdón de Dios, porque vamos a la confesión, nos confesamos y salimos renovados. Pero cuando se trata de perdonar al hermano, ahí es cuando comienzan las complicaciones. Sobre todo, como les decía, y les ponía varios ejemplos, la muerte de un ser querido a mano de la violencia. Una mamá, como va a decir tan fácilmente, voy a perdonar a este que me mató a mi hijo, o este que hizo daño a mi hijo, o este que me violó o violó a un ser querido. ¿Cómo voy a perdonar a esta persona si me ha hecho tanto daño? Es ahí donde realmente nos tocará entonces reflexionar. A mí me gusta seguir a un predicador, un sacerdote, un fray colombiano, Fray Nelson, y escuchaba una meditación de los 4 escalas del perdón. Y eso es necesario que nosotros ahora lo comprendamos así, esas 4 escalas del perdón. El perdón imposible, el perdón necesario, el perdón sensato y el perdón bendición. ¿En qué sentido? Primero, el perdón imposible. Ante los que les he dicho de estos acontecimientos duros, y eso agreguémosle a tantos más en nuestra vida, tantos acontecimientos fuertes y duros que podemos vivir, uno dice, imposible que perdone. Es que no puedo perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño. ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que ha marcado mi historia, mi vida, de esa forma tan negativa? ¿Cómo le voy a perdonar eso? Imposible que pueda perdonar. Y lo que vamos provocando es abrir heridas. No somos capaces de darle vuelta a la página, sino que estamos ahí recordando y renovando constantemente esas heridas. Y decimos, es imposible que perdone. ¿Quién se hace más daño? Ante la falta de perdón, ¿quién se hace más daño? Somos nosotros. Nosotros somos los que nos hacemos tanto daño cuando hay esa falta de perdón. Y ante ese perdón imposible, tiene que surgir el perdón necesario. Ser conscientes que no puedo seguir así, que no puedo avanzar en la vida con esa herida. Ser conscientes que me estoy haciendo daño con esa falta de perdón, con esa apertura a la gracia del perdón, me estoy haciendo daño. Si aquello era imposible, me doy cuenta que tiene que haber una necesidad en mi vida de cambiar, de ser diferente las cosas. Y entonces surge el perdón luego sensato. Fíjense bien, una vez se causó la herida, pero cada vez que recordamos las heridas, nos hacemos más daño. Solo una vez fue un día que pasó ese acontecimiento doloroso, traumático, que marcó nuestra existencia. Pero cada vez que recordamos esa herida, es renovar eso que sucedió. ¿Y quién se está haciendo más daño? Nosotros. Cada vez que estamos ahí, dele y dele, recordando y recordando, imposible que pueda perdonar, estamos abriendo nosotros esas heridas y ese recuerdo negativo. Por lo tanto, tiene que haber un perdón sensato, decir, ya no más. Aquello que era imposible, aquello que ahora lo veo necesario, tiene que ser sensato. Ya no puedo seguir viviendo esas heridas del pasado. Esa falta de perdón me está dañando. Ser sensatos ante nuestra vida, y eso nos lleva a otra escala, lo hermoso del perdón como bendición. Es decir, en mi fuerza no está, en mí no está perdonar, Señor. Para mí es imposible, mas me abro a tu gracia para que perdones tú en mí. Y entonces se da el perdón como bendición, porque ciertamente viví esa experiencia negativa, me abría la gracia del Señor, y lo que viene en mi corazón ahora es bendición, es paz, porque lo hemos puesto en las manos del Señor y es Él el que ha perdonado en nosotros. Por nuestras propias fuerzas es capaz de acudir a la venganza, que sería el primer paso, ¿no? Del perdón imposible, que lleva a la venganza, al odio, al resentimiento, a querer tomar venganza por nuestras propias manos. Eso no es perdón. Pero perdón como bendición sí es desde Dios el amor pleno, el amor total, porque nos sentimos libres. Podernos levantar un día y decir, ya no siento nada contra esa persona. ¿Me dolió? Sí,
me desgastó también, me desgastó la vida por esos pensamientos que venían a mí. Pero cuando lo puse en las manos de Dios, cuando confié en la gracia de Dios, porque ya había experimentado de Dios la bendición, cuando ya había experimentado de Dios el perdón, lo que viene en mí es paz, es tranquilidad. ¿Y quién no quiere vivir así? ¿Quién no quiere vivir la paz que solamente Dios nos puede dar? Todos. Todos queremos experimentar esa paz. Por lo tanto, necesitamos acudir a ese perdón. Como les decía, es bien fácil hablarlo. Es bien fácil decir, tienes que perdonar. Pero ya ponerlo en práctica, esas escalas que les he hablado, del perdón imposible, del necesario, del sensato y del bendición, cuando vamos viviendo esas escalas y vamos llevando ese proceso de sanación interior, somos capaces de sentirnos libres y salir gozosos de haber experimentado la misericordia de Dios, el amor de Dios y sobre todo de poder ver al hermano ya no con sentimientos negativos, sino con sentimientos de amor. Y eso solamente se logra comprendiendo lo que el Señor nos dice. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre, porque Dios nos ha perdonado siempre. Dios no se cansa de perdonar, Dios no se cansa de amar, Dios no se cansa de mostrar su misericordia sobre cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que esta palabra quede resonando en nuestro interior, quede resonando en nuestros oídos y nos lleve a preguntarnos qué hay en nuestro corazón y si hay algo ahí que debemos trabajar, pongámoslo en las manos del Señor. Por eso vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, la oración. El tercer punto de nuestra lectura divina es la oración. Ya hemos leído el texto fuerte, ya hemos meditado el texto fuerte, ahora viene la fuerza de la oración, donde nos tocará decirle lo que les decía, decirle al Señor, Señor, en mi fuerza no está, en mi vida no está, en mis pensamientos no está, sino en tu gracia, te lo pongo en tus manos. Hagamos la oración, si no te sale, yo oraré por ti, pero haz el esfuerzo de orar pidiéndole al Señor la gracia del perdón. Hoy, Señor Jesús, queremos dirigirnos a ti y nos cala en el corazón lo que nos has dicho. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Siempre. Señor, sabemos que esto del perdón es muy difícil, Señor. Esto del perdón es bastante duro, Señor. Sobre todo cuando ha habido heridas, cuando ha habido momentos difíciles y duros en la vida del ser humano, es tan difícil, Señor, acudir al perdón. Podemos hablarlo en teoría, pero desde la práctica, Señor Jesús, es bien difícil, porque nuestra humanidad nos detiene a esa experiencia de sentirnos libres, porque vienen esos recuerdos, esos sentimientos negativos, esos deseos de venganza y de odio. Mas hoy, Señor, escuchando tu palabra, y sobre todo pensando lo que nos dice San Pablo hoy, que vivimos para ti, que somos para ti, Señor, queremos vivir en libertad. Por eso te pedimos que perdones tú en nosotros. Perdona tú en mí a esa persona que nos ha hecho daño. Perdona tú en mí, Señor. Puedes decírtelo siempre, perdona tú en mí. Ayúdame tú a perdonar, Señor. Ayúdanos a perdonar a esa persona que nos ha hecho un daño. Esa persona que ha calumniado, esa persona que nos ha hecho ese daño en una violación, en un maltrato, en la muerte de un ser querido. Ayúdanos, Señor Jesús, a perdonar a esa persona. No a tomar venganza, sino a buscar la paz desde el perdón. Señor Jesús, hoy acudimos a tu misericordia, hoy acudimos a tu gracia. Si hemos recibido de ti perdón desde el sacramento de la reconciliación, ¿por qué nosotros no abrirnos también esa experiencia del perdón entre los hermanos? Ayúdanos, Señor Jesús, perdonando tú en nosotros, haciendo la obra tú en nosotros. En tus manos quedamos, Señor Jesús. Toca nuestros corazones y haznos hombres y mujeres libres, capaces de amarte a ti, amarnos a nosotros mismos y amar a los hermanos. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina.
Recuerden, queridos hermanos, estamos en este mes de septiembre, darle el lugar que corresponde a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, no dejarla de adorno en la casa, sino leerla. Ya les decía también en estos días, no tenerla como portarretratos, guardarrecibos o ahí guardada en el librero de nuestra casa. Hay que desempolvarla, hay que leer la palabra de Dios. Quizá están detenidos en los grupos de oración, quizá has dejado de ir a tu asamblea y por lo tanto tienes la Biblia guardada. No, a sacar la Biblia, a leer la palabra de Dios, a gustarla, saborearla, para tener herramientas claras y claves para nuestra salvación. Y luego también estamos por celebrar nuestra independencia. Así que sentirnos libres, soberanos e independientes desde Dios, no desde la mundanidad, desde Dios. Sentirnos hombres y mujeres libres, soberanos e independientes, libres de las ataduras del mundo, capaces de amar a Dios y sobre todo pidiéndole a Dios que bendiga nuestra tierra y sobre todo que nos ayude a salir de tanta maldad, de tanta corrupción, de tantas cosas que atan en esta humanidad que nos tienen quizá muchas veces sumergidos en el subdesarrollo. Así que a luchar mucho por nuestro país y como meta, como propuesta de nuestra lectio divina del día de hoy es pensar en esa escala del perdón, como les decía, perdón que es imposible muchas veces, un perdón necesario, un perdón que es también sensato, necesario cambiar y el perdón como bendición, que es lo más importante, la bendición que puede venir de Dios. Así que ya saben, queridos hermanos, felices fiestas patrias y feliz tiempo de gracia y de amor para cada uno de nosotros. Acerquémonos siempre a la palabra de Dios, gustemos de ella y sobre todo dejémonos conducir por el amor de Dios. Bendiciones para todos.